Vámonos de Torreón a Lerdo. No somos jueces, solo testigos de la historia. Con ustedes, Nimue Yapio. Atraviesan prácticamente parte de Durango. La gente se le va uniendo a Francisco Villa y en ese momento se forma la División del Norte comandada por Francisco Villa. Ya. Okay. En el momento más grande de la División del Norte de Francisco Villa, llegaron a tener hasta 60,000 efectivos. Madre, impresionante para esa época, ¿no? Y creo que hasta para ahorita, para estos momentos. Nunca ha habido otra división más grande y más poderosa en México que la División del Norte. Pero podemos también hablar del otro Francisco Villa cuando está al frente de la División del Norte. Una persona, cualquiera de las personas que nos está viendo en sus casas, tiene que trabajar para llevar el chivo a su casa. Obviamente, si para llevar el chivo o los alimentos a la gente, que son 4 o 5 personas, y es difícil, imagínense en ese momento a Francisco Villa lo que tiene que hacer para darles sus pagos a 60,000 personas, porque nunca dejó de pagarles. ¿Y cómo lo hacía? Primero, los lugares donde él atacaba, obviamente sacaba recursos de la gente rica que estaba en contra de Madero. Sí. Que todavía había muchos porfiristas todavía, o amigos de Victoriano Huerta. Y ahí sacaba parte, pero también sacaba parte de lo que él, por decirlo de alguna manera, bien aprendió. Cuando estaba con la gavilla de bandidos, él aprendió a robarse el ganado. Y ese ganado lo vendía a Estados Unidos. Aún siendo general, se seguía robando el ganado y lo llevaba a vender a Estados Unidos. Así tenía dinero para pagar los haberes de las tropas, el mantenimiento de la propia División del Norte y sobre todo para comprar armas. Es en ese momento donde él tiene inicia una relación con gente de Estados Unidos, en ese compra y venta de armas, que por lo mismo ocurrió aquella anécdota de que entró Villa como si fuera su casa a Estados Unidos. Villa, antes de la fecha que usted me dice ahorita, sí, Villa entraba y salía de Estados Unidos. Como si nada, él entraba y salía, sí. Sí. Tenía amigos comerciantes, primero de ganado, después de armas, después de ropa. Empezó a tejer él una relación comercial con mucha gente en Estados Unidos. Sí. La fecha que usted me dice, yéndonos un poquito más adelante, cuando entra a Estados Unidos, es cuando entra al pueblo de Columbus. Va a buscar a una persona que le vendió armas y sobre todo balas, lo que es el parque, defectuoso. Eso origina que como tenía defectuosa el parque, él pierda la batalla de Celaya, las batallas del Bajío contra Álvaro Obregón. O sea, ese momento fue muy importante porque perdió una batalla, sí, pero fue reconocido, de alguna manera decirlo, en Estados Unidos como si hubiera sido una invasión. Sí, y no solo en Estados Unidos. Por la importancia del hecho, se le reconoció inmediatamente en todo el mundo. Pero a Francisco Villa ya lo habían reconocido muchas veces por las batallas que había hecho en contra del gobierno huertista. Incluso lo llegaron a llamar el Napoleón mexicano,
por las tácticas que él hacía, la inteligencia para atacar. El otro día me comentaba precisamente de una de ellas que fue muy parecida al caballo de Troya. ¿Se acuerda? Sí. Esa es la ¿Cómo fue? segunda, esa es la segunda toma a Ciudad Juárez. Ujú, Ya no está atacando. La primera fue contra el gobierno de Porfirio Díaz. Esta segunda vez es contra el gobierno de Huerta. ujú. Francisco Villa quiere tomar la ciudad y no puede. Está muy bien fortificada y lo intenta varias veces y no puede. Entonces Villa se retira de Ciudad Juárez y un tren sale de Ciudad Juárez. Cuando está 3 pueblitos adelante de Ciudad Juárez, Ujú. Villa toma el tren, baja toda la gente, quita todos los asientos y mete a parte de la División del Norte con todo y caballos. Y por telégrafo avisa a Ciudad Juárez como si fuera el maquinista. Villa está delante de nosotros, ¿qué hacemos? Y en Ciudad Juárez le dicen, regrésate. Villa pone el tren en reversa y el tren se va a Ciudad Juárez. Cuando llega el tren a Ciudad Juárez, lo están esperando. Propiamente abren las puertas de la ciudad. Cuando entra el tren, queda cerrada la ciudad para que no entre Francisco Villa. En ese momento sale la gente del tren y toma Ciudad Juárez Como un caballo de Troya, como como un caballo. caballo de Troya. Pero hay que tomar en cuenta que Francisco Villa nunca había leído la Ilíada, la Odisea, ni nada de eso. No tenía conocimiento de que eso estaba escrito en uno de los mejores libros de historia. Exactamente. Me quiero Eso era, regresar. Perdón, dígame, dígame. no, eso era parte de la inteligencia del general Francisco Villa. Me quiero regresar un momento a aquel momento, perdón, la expresión, cuando entra de una manera de contrabando, si así lo podemos decir, a Estados Unidos. ¿Qué tanto tiempo duró al entrar y a salir? ¿Qué tanto tiempo? ¿Fueron días? ¿Qué hizo en ese momento cuando entra a Estados Unidos invadiéndolo de alguna manera? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Días? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Qué hizo en ese momento cuando entra a Columbus? Él entra buscando a Samuel Raven, que era un judío que vivía en Estados Unidos. El judío, Samuel Raven, no, él vivía en Columbus, pero no estaba en Columbus esa noche. Se había ido a ver al dentista al Paso, Texas. Uh-huh. Entonces Villa, cuando se da cuenta de que no está, empieza con arrasar el pueblo. Primero sobre las propiedades de Samuel Raven. Pero era un pueblo muy chiquito. Prácticamente Columbus estaba destinado a desaparecer. Eran 3 cuadras a la derecha, a la izquierda otras 3, 4 para el norte, 4 para el sur. Era muy chiquito y tenía un parque. Ese mismo día en el pueblito, Columbus, habían inaugurado el cine. Apenas estaban poniendo el cine. Pasaron la primera película y en la madrugada llega Francisco Villa con aproximadamente, hay una diferencia, unos dicen que fueron 300, otros que fueron 400, pero digamos que llega con 400 de sus efectivos y arrasan el pueblo. Primero por la venganza de no encontrar a Samuel Raven y aparte porque el gobierno de Estados Unidos ya le había dado la aceptación al gobierno de Venustiano Carranza. Eso hizo enojar a Francisco Villa. Ya no solo atacó las propiedades de Raven, sino arrasó con todo el pueblo. Pero hay que estar conscientes. La mayoría de los muertos esa noche fueron villistas, fueron más de 100 contra 14 norteamericanos. Wow. O sea, realmente la importancia es invadir Estados Unidos. Pero ese ataque
salió perjudicado Francisco Villa porque quedaron varios muertos. Perdón, sale perjudicado en cierta manera en ese momento, pero le da una relevancia a su carrera. Sí, ahí vuelve a resurgir otra vez Francisco Villa. Ujú. Aparte de los muertos que hubo también heridos y Ujú. quedaron prisioneros ahí en Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de, ¿qué le gusta? ¿Un día, 2 días que hayan estado en el lugar? No, fueron ¿Cuánto? aproximadamente, fueron como 3 horas, 4 horas. Y con eso se hizo fama. Sí. Con eso se hizo fama. Y ahí en Estados Unidos, en el pueblo de Columbus, estaba un destacamento militar Ujú. norteamericano que le hizo frente a la gente de Francisco Villa. Francisco Villa en ese momento se dedicaba al ataque de guerrillas. Y eso es lo que hizo, llegar a atacar y salirse. Ok. No, sí, sí es impresionante. ¿Qué es lo que pasa con Columbus después de que es atacado? El pueblito como tal, porque yo supongo que desde entonces Columbus tuvo relevancia también. A partir del ataque que Villa hizo, Villa lo puso geográficamente en el propio mapa de Estados Unidos Ujú, sí. y Columbus creció. Creció tanto que es un pueblo totalmente turístico. ¿Y por qué turístico? A la entrada de Columbus, lo primero que ve uno es una de las estatuas más grandes de Francisco Villa que el pueblo de Columbus le mandó a hacer. Wow. Cada 9 de marzo, cada año, hacen ahí una festividad sobre Francisco Villa. Ujú. Es decir, como si fuera el santo patrón del pueblo. Como el padre de la ciudad, prácticamente. Exactamente. Y lo mejor de todo esto es que el primer lugar donde le hicieron un busto a Francisco Villa fue Columbus, ni siquiera fue México, fue en Columbus. Ya hay una placa alusiva donde manifiestan lo que pasó, pero toda la gente lo usa como un pueblo turístico. Wow, interesante. Entonces, regresándonos a ese andar de la División del Norte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué batallas después de Columbus vive el general? ¿Cuáles fueron a lo mejor las más impresionantes en ese entonces? ¿Y cómo se fue dando el declive de la División del Norte? El declive viene antes de Columbus, Ujú, cuando pierde las batallas del Bajío con Obregón. ujú. Hay que tomar en cuenta que la División del Norte era la división más importante y más grande de México y pierde con Obregón. Ahí Mm, empieza el declive. Después Villa se dedica a lo que le decía hace ratito, lo que es el ataque de guerrillas. Llegaba a los pueblos, rancherías, atacaba y se salía. Y así estuvo bastante tiempo, hasta que en 1920 se da cuenta de que él estaba peleando con Venustiano Carranza en ese momento. ujú. En 1919 muere asesinado Emiliano Zapata, el 10 de abril en Chinameca, Morelos. El 26 de noviembre de 1919 muere fusilado otra de las personas cercanas a Villa, el general Felipe Ángeles. Y al año siguiente, 1920, muere asesinado Venustiano Carranza. Entonces él ya no tiene con quién pelear y Ok. depone las armas. Es decir, maneja con el gobierno un pacto donde él va a dejar de pelear. Pero hay que hacer una declaración. Él depone las armas, nunca se rinde. Él dice, ya no voy a pelear y el gobierno le acepta eso. Es que prácticamente se está quedando solo, Sí, teóricamente. ya nada más se queda con el núcleo de gente conocido como los Dorados.
Ujú. Era el grupo de élite de él, sus guardias personales. Es lo único con lo que se queda. Ya la División del Norte, él mismo la disuelve y muchos se regresan a sus pueblos, otros se van a pelear con Carranza, otros se meten dentro del gobierno, pero el grupo de él, cuando él depone las armas, el gobierno le dice que sí y le da permiso de tener a 50 de sus dorados Ujú. armados, y el mismo gobierno le da una hacienda, que es la hacienda de Canutillo. Él acepta la hacienda, pero no la acepta gratis. Él la compra, es decir, se la paga al gobierno. La hacienda de Canutillo se componía de 3 haciendas, era una hacienda muy grande, pero toda la hacienda está totalmente destruida. No tiene muros, el campo no sirve. Él se queda con la hacienda y la echa a andar. Ujú. Él empieza, para echarla a andar, necesita créditos. Y los primeros créditos que le dan, se los da gente de Estados Unidos. Wow. Ya tiene, Entonces, perdón, sí, dígame, dígame. ya empieza a tener implementos agrícolas, pero todo de primer nivel de Estados Unidos. Se trae maquinaria también incluso de Europa a crédito y empiezan a levantar la hacienda. En 2 años, esa hacienda se convierte en el prototipo de la mejor hacienda del país. Empieza a producir tanto trigo, tanto grano, que Villa lo empieza a vender por todos lados, incluso Estados Unidos, y todavía le sobra para regalárselo a las comunidades cercanas. Tiene tanta importancia la hacienda que empieza a florecer, y Villa en la misma hacienda se dedica él personalmente a labrar la tierra, a cosecharla, sembrarla en su momento, marcar ganado. Empieza, Regresó, regresó a una vida normal prácticamente. sí, en ese momento cuando él depone las armas y se va a la hacienda, ahí se lleva a su última compañera, a su última esposa, mi abuela, que es Austreberta Rentería. Ah, ok. Muchos dicen de que se lleva a Luz Corral, que es la que había sido su esposa antes, pero no se la lleva. Luz Corral es la que va a Canutillo a quedarse con el general. Y el general le dice textualmente: usted ya tiene su casa en la calle 10ª, es decir, la Quinta Luz, donde ahorita está el museo en Chihuahua. Usted tiene su casa, esta es casa de Betita, así le decía a mi abuela, Betita. Y Luz Corral no tiene otra más que irse, humillada por el mismo general. Ya se queda ahí viviendo mi abuelo con mi abuela, y se queda mi abuelo con los hijos que tenía con otras mujeres. Mi abuela los empieza a cuidar. Ah, su misma abuela cuida a los hijos del general, de otras personas, de otras Es, mujeres. en Wow. este caso estamos hablando de Micaela, de Celia, Ajá. de Juana María, de Octavio y de Agustín. Wow. Mi abuela se queda cuidándolos. Luz Corral se queda allá en Chihuahua. Mi abuela era de alguna manera joven cuando empieza a vivir con Francisco Villa. Era en 1900, finales del 20, Ujú. principios del 21. ¿Cuántos Pero años tendría? ¿Cuántos años tendría su abuela en ese momento? mi abuela tenía, cuando empieza a vivir con el general Villa, tenía 20 años. No, sí, sí era joven. Pero mi abuela conoció a mi abuelo cuando tenía 10 años. Wow, wow. Incluso mi abuela
forma parte, y esto es de alguna manera una primicia, mi abuela forma parte de las personas que ayudan al general Villa para informarle desde que es niña dónde están las personas del gobierno de los federales, propiamente dicho, para que no pasara por ahí. Como un Mi abuela, espía. exactamente esa es la palabra que iba a decir. Y eso está reconocido por la Secretaría de la Defensa. No todos lo saben. Incluso tengo la documentación que lo acredita, Ujú. donde ella forma parte desde los 11 años bajo las órdenes del general Villa, Wow, qué impresionante. pero sin salirse de su casa, ¿eh? ¿Cómo lo hacía? A escondidas. Madre mía, hablando de intimidades del general, ¿cuántas habrán sido las esposas que él tuvo y los hijos reconocidos que él tiene, o que él tuvo más bien? Ahí hay un error y es bueno esa pregunta. Muchos hablan de las esposas del general Villa. Ujú. El general Villa solo se casó por el civil 3 veces. Tres, nada Eh, más. Nada más. Se casó por la iglesia bastantes y en algunos casos que se casó por el civil eran de alguna manera montajes o después de la cuestión civil, él mismo, el general Villa, arrancaba la hoja del libro de actas para llevársela de recuerdo. Pero estamos hablando que él, ¿a quién aceptaba como esposa? De que él Él, dijera, ella sí es mi esposa o ella sí es reconocida como mi mujer. él vivió prácticamente, eh, bien dicho, con 3 mujeres. Primero se casó con Juana Torres, Ujú. después con Luz Corral. Luz Corral siempre dijo que ella era la primera, antes que Juana Torres, pero no existía un acta y todos sabían que era primero Juana Torres. Después Luz Corral hace una acta de matrimonio con fecha anterior a la de Juana Torres para que la consideraran a ella la primera. Pero ¿por qué le digo esto? Después de Luz Corral se casa por el civil también con mi abuela. Ujú. Pero cuando mi abuelo le dice a mi abuela que se quiere casar, mi abuela le dice que sí, pero quiere hacer las cosas bien. El primer matrimonio, que es Juana Torres, el segundo es Luz Corral. Al estar casada con Juana Torres, el segundo es inválido, si hablamos jurídicamente. No es válido el segundo matrimonio. Por eso Luz Corral dice que ella se casó primero. Ujú. Pero cuando se casa con mi abuela le dice que van a hacer las cosas bien y entonces solicita en ese momento el acta de defunción de Juana Torres, que ya se había muerto, y la presentan ante el juzgado para demostrar que la boda del general Villa con mi abuela Austreberta sí era oficial, puesto que la primera ya Ya había había muerto. fallecido. Wow, Eso wow. nunca se lo perdonó Luz Corral, ni a mi abuela, ni al general Villa. Pero ya después ya vivió con mi abuela tuvo 2 hijos, y volviendo a su pregunta sobre las esposas, repito, solo fueron 3, pero aproximadamente, por lo menos las que están contabilizadas, son 28 mujeres y son 27 hijos. Muchísima gente, muchísima, Solo con muchísimos. 2 personas de sus esposas o de sus mujeres propiamente dicho, casi con todas tuvo un hijo, solo con 2 tuvo 2 hijos. Eh, con la primera señora que tuvo 2 hijos, no vivía con ella, pero tuvo 2 hijos con ella y se le murieron
muy chiquitos. Con la otra persona que tuvo 2 hijos fue con mi abuela, que es mi tío y mi papá, que ya fallecieron, pero ya de grandes. Ujú. Con Luz Corral tuvo una niña, Elenita, que la niña fallece también muy chica, por malos cuidados, pero nunca, en ese momento no se lo dicen al general que es por malos cuidados, porque se hubiera enojado con Luz Corral. Manejan de que fue una enfermedad, pero esa es, digamos, una historia negra dentro de las mujeres de Pancho Villa, ¿no? Secretos de familia. Secretos de familia. Mm. Y otra de las cosas es, por ejemplo, ya viviendo con mi abuelo ya quería estar en paz, ya dedicarse nada más a mi abuela, tener sus hijos, su hacienda y todo. Pero la naturaleza del general no cambiaba. Empezó a buscar a otras mujeres. Y ¿Cuántos el día, años tendría? ¿Cuántos años tendría el general cuando estaba ya en Canutillo? cuando falleció, 45. En Canutillo estuvo de los 42 a los 45. 3 años nada más de santa paz, de Sí. alguna manera. El día que él fallece, el general Villa no estaba con mi abuela. Mi abuela estaba en Canutillo, a punto de dar a luz a mi papá. Pero Francisco Villa ese día venía de ver a otra mujer que estaba en Parral. Era Manuela Casas. Con ella había tenido un bebé días antes, que era mi tío Trinidad Villa Casas, también ya falleció. Pero Francisco Villa venía de ver a otra mujer que no era mi abuela el día que lo mataron. Lo que sí es importante para todos, por lo menos para la familia, es que el general Villa a todos sus hijos siempre los trató, siempre los quiso a todos Ujú. y nunca hizo distinciones por ninguno de sus hijos. Todos los hijos al crecer, aunque fueran de diferente mamá, todos se vieron como hermanos, no como medios hermanos. Todos se vieron como hermanos. Y nunca ha habido ese enfrentamiento entre, perdón, a lo mejor es indiscreta la pregunta, entre las mismas esposas después de la muerte del general. Sí, sobre todo en ese momento 3, que era Luz Corral, Austreberta Rentería y Manuela Casas, con la que había tenido el bebé. Parte de la historia negra de las mujeres, en 1913, cuando Sí. Francisco Villa está viviendo con Luz Corral, Obregón va a verlo, a Francisco Villa, Chihuahua. Francisco Villa recibe a Álvaro Obregón en su casa, le da de comer, cenan, incluso hay unas fotos donde está Francisco Villa y Obregón en El Paso, Texas, en Fort Bliss, prácticamente es destacamento militar, pasando revista a las tropas norteamericanas. Está con el general Pershing, que es el que viene a buscar a Villa en la expedición punitiva. Ujú. Lo digo por la foto. Sí, Bueno, que ahí vamos a tener. Francisco Villa se enoja con Obregón ese día en su casa porque se da cuenta que Obregón va de espía de Carranza. Obregón, en el momento de la cena, le quita el arma a Obregón y ordena que lo fusilen. Wow. Ya está la gente para fusilar a Álvaro Obregón y Luz Corral, junto con el general Felipe Ángeles, le dicen a Villa que no asesine a Obregón, porque entonces la historia va a decir que Francisco Villa es un traidor y un mal anfitrión. Pero qué lamentable y qué mala jugada del destino. ¿Cómo hubiera sido totalmente distinto si el muerto hubiera sido Obregón?
hubieran cambiado muchas cosas, Sí, prácticamente la historia. sí, Lo que nos compete en este momento es que Luz Corral en ese momento le salva la vida a Obregón. ujú. Francisco Villaliz Obregón le decía perfumado, váyase ya perfumado, no lo voy a fusilar, váyase a la estación a tomar su tren. Wow. Y le pone el coche para que se vaya. Se queda Villa y entonces Rodolfo Fierro, que era el lugarteniente de Villa, se Ujú. enoja con Villa y le dice, general, usted tiene que matar al perfumado. Y cuando Villa le dice, ok, ve por Obregón, Obregón no se fue a la estación donde lo tenían que esperar, se fue a otra y ya no lo pudieron detener. Entonces, Obvio que ya sabía, ¿no? Obvio que a lo mejor intuía que algo podía pasar. exactamente. La cosa es que Luz Corral salva la vida a Obregón. Cuando muere Francisco Villa, las mujeres que están con Villa o parte de las mujeres que hubo en su vida, obviamente al frente está mi abuela en ese momento, están velando al general. Luz Corral lo primero que hace es irse a la Ciudad de México a ir a hablar con Obregón y le cobra el favor por salvarle la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Le solicita que ella sea declarada heredera universal de todos los bienes del general Francisco Villa. ¿Y lo logra? Y lo logra, y en ese sentido, cuando llega Luz Corral, empieza a sacar cosas Mm. de la hacienda de Canutillo, varias cosas. Aprovechando que mi abuela estaba dando a luz, no podía hacer nada, y se lleva varias cosas, entre ellas se lleva el coche donde asesinaron al general Villa, que era un coche Dodge 1922. ¡Wow! ¡Qué impresión! Y siempre ¿Y hubo esa fricción entre Luz Corral, sobre todo Luz Corral, y Austreberta Rentería. qué le deja Luz? ¿Qué le deja a su abuela? De lo que quedó, de la herencia, ¿se lo queda todo ella o sí reparte de alguna manera No, a las que quedan? ¿No se queda su abuela con nada? mi abuela se queda con las cosas que tiene dentro de la casa grande de la hacienda, Ujú. eh, pero muchas de las cosas se las lleva Luz Corral a Chihuahua. ¿Y la hacienda misma? La hacienda no las quedamos nosotros, bueno, se la queda mi abuela. Mm. Ahí estuvo un rato y después se fue a Parral, estuve Ujú. viviendo en Parral, ya con mi tío y con mi papá, que era un bebito. Los otros hijos del general se dispersan con sus respectivas mamás. Los que no tenían ya mamá se van a vivir con otras. Pero después de Parral se va mi abuela otra vez a Jiménez, de donde ella era, y después a Chihuahua. Ahí hasta que llega años después el general Lázaro Cárdenas, siendo ya presidente, y se trae a mi abuela, a mi papá y a mi tío a la Ciudad de México. Qué Les da un impresión. lugar donde vivir, mete a los niños a la escuela y periódicamente le da una pensión a mi abuela. ¿Y esa pensión se hace para toda su vida? Sí, hasta que falleció. Con el tiempo obviamente se fue incrementando por varias autoridades y todo, pero sí, de alguna manera era para vivir decorosamente. Pero mi abuela se trae prácticamente baúles que tenía en Parral y Ujú. ahí adentro tenía varias cosas del general Villa. Ahora, eso por una parte. Regresándonos al general, el momento más trágico, su muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
cómo es que siendo un hombre tan estratega, tan inteligente, le falla de alguna manera, si lo podemos decir así, le falla y pierde a lo mejor, o sea, o tiene mucha confianza. ¿Qué es lo que pasa para que se diera el ataque tan fuerte que cometieron hacia él? ¿Qué pasó?